Efectos en el neurodesarrollo de los fármacos anticrisis, impartida por el doctor Ovidio Balmores Solano Cabrera. El doctor es neurólogo, doctor en medicina, graduado de la Universidad de El Salvador, médico internista y neurólogo, graduado del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y Universidad de El Salvador, con un posgrado en epileptología del Hospital Universitario de la Pitié-Salpêtrière, París, Francia, y Universidad de Lorraine. Máster en Trastornos del Sueño de la Universidad Pablo Olavide, Sevilla, España. Actualmente es el vicepresidente del capítulo salvadoreño de la Liga Internacional contra la Epilepsia, CASALICE, y es el coordinador de la Clínica de Epilepsia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Le damos la bienvenida al doctor Ovidio Solano. Buenos días. Gracias por su asistencia. Realmente aprecio que estén tan temprano. A mí me costó levantarme. Y tenemos una férrea competencia este día, así que gracias por venir. Muy bien. Recordemos, la epilepsia es una enfermedad que afecta al 1% de la población mundial. 60 millones de personas lo padecen en el mundo. Bajo esa premisa, estimamos que en nuestro país habrá más o menos 60,000 pacientes con epilepsia. Si tomamos ese número como nuestro parámetro, podemos inferir que puede haber alrededor de 15,000 mujeres con epilepsia proclives a embarazarse. Un número nada despreciable. Y esta es una enfermedad que efectivamente no afecta igual al hombre que a la mujer, porque en la mujer hay ciertas particularidades que hay que tomar en cuenta, no solo porque van a afectar la vida de la mujer, es su embarazo y el producto por nacer. Esos son mis conflictos de interés para esta conferencia. Mi hoja de vida, que les prometo la parte más aburrida de la conferencia, así que no la vamos a tomar en cuenta. Contrario a la creencia popular, el embarazo con epilepsia es algo que es una condición que es perfectamente llevadera, que puede llegar a un feliz término siempre y cuando sea programado, planificado y seguida rigurosamente de manera multidisciplinaria. No hace mucho tiempo, las personas especialistas que nos antecedían a nosotros eran bien enfáticos en decirles a las mujeres: ni siquiera se te ocurre embarazarte. Chance te morís, o en el mejor de los casos tu hijo te va a decir enfermo. Y eso era una marca de fuego, en la cual la mujer tenía ese estigma de no poderse embarazar porque tenía epilepsia. Nada más alejado de la realidad. Como decíamos antes, si tomamos en cuenta que las mujeres en edad fértil se calcula oficialmente entre 15 y 45 años de edad, en nuestro país alrededor de 15,000 mujeres pueden estar proclives a embarazarse teniendo epilepsia. En alrededor del mundo tenemos que, en Estados Unidos específicamente, 1 millón de mujeres con epilepsia pueden embarazarse también, y por lo tanto el enfoque del tratamiento necesita ser de manera individualizada, personalizada e integral. En promedio, el número de embarazos de una mujer con epilepsia es menor que la población sana. Se dice que las mujeres se embarazan 3 a 4 veces menos cuando tienen epilepsia que cuando no tienen. Esto es por varios factores. Un factor puede ser la influencia de la epilepsia en la enfermedad. Algunas epilepsias, como la del lóbulo temporal, probablemente tengan algún efecto en la fertilidad. No está de todo los mecanismos. Algunos fármacos anticrisis, como el valproato de sodio,
pueden alterar el hipotálamo hipoficiario y por lo tanto la influencia hormonal va a estar alterada. Pero el factor más importante, por el cual las mujeres con epilepsia no se embarazan, es el factor psicosocial. Es lo que hablábamos antes, la influencia del entorno, que les dice que no es seguro. Al día de hoy, todavía en nuestro medio, una mujer que se embaraza es una mujer definida como un embarazo de alto riesgo. Y eso lo veremos en todo nuestro Sistema Nacional de Salud. Cuando hablamos de embarazo y epilepsia, es sine qua non, es importante, es fundamental hablar de la etapa preconcepcional. Por mucho, la etapa más importante del manejo de la epilepsia en el embarazo. Esta es la etapa en que realmente tenemos que afilar nuestros cañones, porque es cuando vamos a tener una real incidencia en el resultado del embarazo. Es donde podemos hacer las modificaciones necesarias para que este embarazo se dé a feliz término y no, pues, nos veamos en una penosa situación. Ese es el momento en que tenemos que aclarar dudas, tanto de la paciente como su pareja. Y es recomendable también que sea acompañada para que se develen esas dudas. Este es el momento en que tenemos que hacer las adaptaciones de tratamiento. Aquí el riesgo de incidir en el embarazo es nulo porque no está embarazada la paciente, obviamente, pero sí positivamente. E incluso podemos llegar a suspender algún fármaco que no necesitemos o si no necesitemos ninguno. Ojo, eso debe ser de manera bien concienzuda, bien planificada y bien razonada. En teoría deberíamos programar un embarazo cuando la paciente esté en mejores condiciones ideales. Ya vamos a hablar de qué son condiciones ideales. El uso de ácido fólico previo al embarazo, ya hablaremos de la evidencia de eso también. Y manejo multidisciplinario, psicología, psicología, ginecobstetricia, perinatología, todo el que tenga que ver involucrado. Importante, fundamental, entre el 40 y el 80% de los embarazos de mujeres con epilepsia suceden sin planificarse. El hecho es que muchos de estos embarazos, la gran mayoría, no se planifican. Y entonces hay que estar preparados para el momento en que la paciente diga, doctor, estoy embarazada. Es a nosotros brindarle la educación y la orientación. Y esa es nuestra responsabilidad como médicos de los pros y contras de embarazarse con esta enfermedad. Ojo, somos nosotros los que sabemos y los que tenemos que estar conscientes de que cualquier mujer fértil es una mujer potencialmente embarazada. Por lo tanto, esto nos hace tener que estar nosotros pendientes de dar la información necesaria, la educación y la orientación antes, incluso que ella nos manifieste su deseo de embarazarse. Incluso se dice que un alto porcentaje de estos embarazos no planificados son incluso no deseados. Y eso es muy importante también. Con respecto al ácido fólico, la evidencia es controvertida. Dependiendo de la literatura que encontremos, se ha reportado que datos son poco concluyentes. En algunas literaturas se dice que iniciar el ácido fólico previo al embarazo puede ayudar a disminuir potenciales malformaciones congénitas mayores. Algunos dicen que no tienen ninguna diferencia y una escasa evidencia dice incluso que podría predisponer a malformaciones. Hay una anécdota que cuenta que Sistema de Salud francés hubo una investigación que se llevó a cabo exponiendo a las mujeres previo a su embarazo a ácido fólico, no, con epilepsia obviamente, y sus resultados estadísticos mostraron que había una pequeña
riesgo aumentado de tener malformaciones congénitas. Esto lo reportaron en el Sistema Nacional de Salud y esto fue un escándalo a nivel internacional porque era la única evidencia que decía que estaba en contra. Obviamente después volvieron a examinar los datos, vieron que no era tan así y retiraron la publicación. Pero por eso les digo, es un poco controvertido. Para efectos prácticos, la evidencia, la que más se apoya, no nos da realmente valor a iniciar el ácido fólico antes del embarazo. Ahora, ¿cómo vamos a adaptar el tratamiento? En el embarazo son esas condiciones en que las cuales deberíamos tratar de utilizar la dosis más baja posible del fármaco anticrisis. También es preferible la monoterapia y, o en sus efectos, biterapia. Entre mayor cantidad de fármacos utilicemos y mayores dosis, las probabilidades de malformaciones congénitas mayores o alteraciones cognitivas aumentan. Obviamente, si ya tenemos un tratamiento establecido, en función de la tolerancia y en función del control de las crisis deberíamos tratar de disminuir. Ojo, esto estoy hablando previo al embarazo. Esto es cuando la paciente nos ha manifestado el deseo de embarazarse y por lo tanto podemos hacer las modificaciones tranquilamente. Cuando uno tiene a las pacientes en edad fértil y uno indaga cómo está su deseo de embarazarse, uno les recomienda que si tienen un proyecto de embarazo, deberíamos comenzar la preparación al menos un año antes. Eso nos da oportunidad de ir disminuyendo los medicamentos que no necesitamos o reemplazándolos con tranquilidad y viendo el efecto que ellos tienen, la tolerancia y la eficacia de estos. La verdad es que en la mayoría de casos no sucede así. Esto es lo ideal. Obviamente tenemos que tomar en cuenta cuáles son las moléculas que tienen mayor potencial o menor potencial teratogénico para implementarlas y algo muy importante, fraccionar las dosis. Entre mayor cantidad de fraccionamiento tengamos, a mayor cantidad de veces demos al día es menor porque la exposición del feto es menor también. Manejo multidisciplinario, como decíamos antes, siempre recomendado. Yo sugiero que ya sea que venga primero a mí, ginecobstetra, inmediatamente la referencia al colega para que lo llevemos en conjunto. Ahora, el embarazo influencia la epilepsia y la epilepsia influencia el embarazo. Hay una relación bidireccional de ambos. La influencia del embarazo en la epilepsia es a veces impredecible, es variable. Muchas veces no sabemos cómo va a reaccionar la paciente. Arriba del 60%, esperamos, no tendrá mayor modificación en la evolución de la enfermedad. Es decir, si está bien controlada, seguirá bien controlada. Si está mal controlada, seguirá mal controlada. Y un porcentaje bajo, alrededor del 17%, podría tener una agravación de las crisis. Usualmente debidas al mal apego al tratamiento que probablemente tenía desde antes, a los vómitos que generalmente suceden, náuseas y vómitos que suceden en el primer trimestre principalmente, o un cambio inadecuado del esquema de tratamiento por ignorancia nuestra, falta de sueño y no tanto el embarazo per se. Como nosotros muchas veces los responsables que la paciente no se diera el tratamiento porque no preguntamos los efectos colaterales que está teniendo, si me genera gastritis, si me genera somnolencia, si me genera mareos. La paciente probablemente ya en un estado que no es el entre comillas normal, va a tender a incomodarse más. Por mucho, el mejor marcador de un buen control de las crisis epilépticas durante el embarazo es tener un buen control de las crisis previo al embarazo. Entonces, si tenemos una paciente bien controlada, ya veremos con el tiempo más o menos, lo más probable es que iremos bien en el embarazo. Por eso es que decía planificado y programado es lo mejor. Por el contrario,
una paciente que tenga mal control de crisis y que tenga politerapia son factores de riesgo de mal control de crisis durante el embarazo. Entonces, más o menos el riesgo funciona así. Efecto variable, no sabemos si va a mejorar o empeorar. La mayor probabilidad es que esté bien. La frecuencia de las crisis, un parámetro que nos sirve bien es cómo ha estado controlado en el último año. Si tenemos 9 a 12 meses con buen control, la probabilidad de que tengamos nulas crisis o ninguna crisis o bien controlada va del 80 al 90% de excelente control durante el embarazo. Ahora, ¿cómo influencia la epilepsia al embarazo? El otro lado de la moneda. Depende de varios factores. Uno, el tipo de crisis. Actualmente no tenemos evidencia de que las crisis focales incidan de manera negativa en el embarazo propiamente. Si hay desconexión con el medio, si hay movimientos involuntarios de un miembro, no hay nada que nos indique que afecte directamente al embarazo. Por el contrario, las crisis tónico-clónicas o crisis convulsivas, estas sí van a afectar el embarazo, aumentando la acidosis láctica, con una hipoperfusión placentaria, un trauma obstétrico, todo aquello que nos predisponga a un daño al producto. Está más por demás decirlo, que una complicación tan grave como el estado epiléptico, ya de por sí puede poner en riesgo la vida del paciente, va a poner en riesgo también la vida del producto. Por si se lo preguntaban, el aparecimiento de crisis epilépticas de cualquier tipo no parece tener ningún efecto teratogénico, es decir, no está asociado a malformaciones congénitas. Por si se lo preguntaban. Ahora, ¿qué complicaciones podría tener estos traumas obstétricos, estas malformaciones? La paciente con epilepsia, primero que nada, tiene alrededor de 3.5 a 5% de probabilidad de tener una crisis durante el embarazo. Eso es estandarizado. Pero si tenemos la epilepsia mal controlada, los riesgos son: 1, sufrimiento fetal agudo; 2, bajo peso al nacer; 3, amenaza de parto prematuro. Obviamente, esto implica que en el momento de parto tendremos más complicaciones de nacimiento, como un Apgar bajo, sufrimiento fetal, una hipoxia perinatal, un manejo en cuidados intensivos, etc. Por eso es tan importante tener todo esto en cuenta. Si tenemos mal control de las crisis, todo esto puede llevar a un desenlace no tan feliz. Es un error esperar hasta que la mujer sepa que está embarazada para hacer modificaciones del tratamiento. No debería ser así. El cambio de fármacos anticrisis durante el embarazo podría ser deleterio para el control de las crisis. Esperar hasta que la mujer esté planificando para hacer modificaciones, o sea, confiarse más bien que la mujer que está planificando el embarazo no salga embarazada, también es un error. Como decía John Lennon, la vida es lo que pasa cuando planeas cómo vivirla. Y es lo mismo, la paciente puede estar planificando cuando quiere embarazarse y quedar embarazada en ese tiempo. Es decir, antes de lo que había planificado. Por lo tanto, es mandatorio que desde el momento en que nosotros identificamos a una mujer que potencialmente puede embarazarse, demos la orientación adecuada, la educación que ahora nosotros estamos recibiendo, transmitirla a nuestros pacientes para decirles los riesgos de no tomar acciones previas al embarazo. Obviamente, cada vez que iniciemos un tratamiento, es nuestra obligación informarle al paciente de los potenciales efectos adversos que tiene cada fármaco. No los teratogénicos, sino todos los demás. ¿Cómo influencia el embarazo a los medicamentos? Recordemos que el embarazo
es un estado hipermetabólico, dinámico y progresivo. Hay cambios en cada semana del embarazo. Recordemos también que las 8 primeras semanas son fundamentales porque es cuando se da la organogénesis y todos los medicamentos van a influir de una manera u otra o potencialmente podrían influir en la formación del producto. Pero sabemos también que hay cambios en la fisiología de la mujer que pueden afectar la absorción y el metabolismo de los medicamentos. La absorción se ve afectada porque puede haber alteraciones a nivel gastrointestinal, específicamente en el primer trimestre del embarazo, en la cual hay aumento de náuseas y vómitos, por lo que puede ser que el medicamento que se tome no se absorbe adecuadamente. Tip: en general, un medicamento que se omita antes de la hora, posteriormente a ser ingerido, y se ha vomitado dentro de la primera hora posterior a eso, debe ser tomado nuevamente, porque asumimos de que no se ha absorbido completamente. Entonces, el hecho de no haberse absorbido adecuadamente puede bajar los niveles séricos. La distribución, recordemos que el aumento del volumen plasmático circulante hace que haya un mayor volumen en general y la adhesión a proteínas es menor, por lo tanto, hay menor distribución del fármaco en el organismo. Asimismo, el metabolismo hepático aumenta por la vía de los citocromos y por lo tanto ese metabolismo se induce más enzimas y por lo tanto se disminuyen las concentraciones. Y por último, generalmente ya bien adelantado el embarazo del tercer trimestre, podemos tener un aumento en la depuración del filtrado glomerular y por lo tanto un aumento de la eliminación. Todos esos factores hacen que las concentraciones de los fármacos, los niveles séricos se disminuyan. Y ojo, un dato también muy importante. Este es una de las pocas condiciones en las cuales los niveles séricos de los fármacos anticrisis deben de ser no solo mandatorios en el monitoreo, sino también nos pueden orientar a modificaciones del tratamiento. Aquí sí le vamos a hacer caso a los niveles séricos bajos en un momento determinado porque nos pueden orientar a que las cosas no anden tan bien y antes de que sucedan las crisis podemos tomar una medida. Y llegamos a la parte escabrosa de la plática. La influencia de los fármacos anticrisis con respecto a las malformaciones congénitas y alteraciones del neurodesarrollo. El riesgo de presentar malformaciones congénitas mayores en la población general va del 2 a 4%. Todos nosotros, todas las mujeres en edad fértil, sanas, podrían tener más o menos esta probabilidad de tenerlo. Las mujeres con epilepsia pueden duplicar o hasta triplicar este porcentaje. ¿Por qué sucede esto? Hay muchas razones que se están estudiando, pero dos son las que se han visto directamente implicadas. Una, antecedentes familiares de malformaciones congénitas y dos, el uso de fármacos anticrisis con potencial teratogénico. No es es un razonamiento bien sencillo. Paciente con epilepsia duplica o triplica la probabilidad. Cuanto más sea la dosis del fármaco, mayor es la probabilidad de teratogénesis. Mientras más fármacos utilicemos, mayor será la probabilidad de teratogénesis y mientras más ocupemos valproato de sodio, mayor también será la tasa de teratogénesis. Hablaremos de ese fármaco más adelante. Hernández Díaz, en un estudio de Harvard, allá por el 2012, reportó un seguimiento desde el 2007 hasta el 2011 más o menos de 4.000 a 5.000 mujeres en edad fértil que se embarazaron con el uso de fármacos anticrisis. En esta estadística vieron el aparecimiento de malformaciones congénitas mayores, como defectos del tubo neural, labio leporino, defectos cardíacos o de otras partes, otros órganos del cuerpo, y encontraron que los medicamentos que más estaban asociados a malformaciones congénitas eran valproato de sodio,
fenobarbital y topiramato. Valproato, hablaremos de los síndromes de Paquin, que es un síndrome bien particular, no solamente tiene alteraciones de malformaciones congénitas, craneofaciales, sino también alteraciones cognitivas y en el espectro autista. El fenobarbital principalmente asociado a defectos cardíacos congénitos y el topiramato alteraciones cognitivas importantes. Todos los demás salían bastante bien librados y los que mejor salían librados eran la motrigina, oxcarbazepina y levetiracetam. Un dato bien interesante, la gabapentina salió muy bien librada también aquí, pero la gabapentina es un medicamento que se ocupa muy poco como anticrisis porque tiene un bajo efecto anticrisis en pacientes en edad fértil. Usualmente tiene mucha más eficacia en mujeres fuera de la edad fértil, mujeres adultas mayores. Entonces, por lo tanto, no es como que un dato muy relevante para lo que estamos tratando. En las diferentes cortes internacionales que se han estudiado, corte de EURAP, que es la corte internacional más grande que existe de pacientes de vigilancia de teratogenicidad con fármacos anticrisis, encontramos que el valproato de sodio sale afectado entre un 5 a un 24%. Ojo, esto es dosis dependiente. En todas las cortes aparece que una dosis de arriba de 700 miligramos causa una teratogenicidad de 4%, o sea, se sale de la normalidad. Y ya cuando llegamos a dosis de 1500 arriba, la teratogenicidad sola aumenta más del 20%. Si es en combinación con algún otro fármaco, puede llegar hasta el 40%. En las cortes americanas, 9%, en las británicas, 6%, en las escandinavas, del 6 al 11%. Vemos en todas, no es una cosa antojadiza que una corte salió mal evaluada. En todas las cortes, valproato de sodio, a pesar de ser un fabuloso medicamento, cuando está bien indicado y bien tolerado, no debería ser utilizado en embarazo a menos de que no haya otra opción. Y si se va a ocupar, ocúpese en dosis muy bajas. Y eso sirve. El hecho es que el paciente con una exposición intraútero a valproato de sodio puede tener malformaciones congénitas mayores. Craneofaciales, vemos el cuadro aquí de la niña que tiene un puente nasal muy aplanado, labio inferior grande, boca pequeña, dedos caídos, superpuestos, uñas hiperconvexas, microcefalia y deficiencia de crecimiento postnatal. Hace algunos años, la compañía que produce esto se dio cuenta de que había estos potenciales daños, pero pues probablemente no le dio la celeridad a la información, por lo que se dieron muchos embarazos con esto y las familias empezaron a darse cuenta. Esto sucedió en Europa y las familias empezaron a darse cuenta, yo también estaba así, mi hijo se parece al tuyo y tiene los mismos rasgos, y empezaron a asociarse, a darse cuenta de esta situación. Fue así que comenzó esta debacle informativa, cuasi escandalosa, que hizo que se tomaran medidas a nivel internacional. Actualmente en Francia, cuando una niña, de la edad que sea, se le va a iniciar esto, los padres tienen que firmar un consentimiento informado, dándose por enterado de los posibles eventos teratogénicos que pueden tener en algún momento de su vida, lo cual para los médicos fue escandaloso. Aquí vemos al lado una entrevista en la que tuve la oportunidad de participar de Radio Francia Internacional con respecto a este caso, puesto que todavía actualmente tiene relevancia y se sigue ocupando. Eso hizo incluso que en las cajas han sido poco ociosos, se den que el logo debajo de la marca se dé un indicativo de una mujer embarazada y una señal de no prohibido, porque es así de riesgoso. En las cortes internacionales, para manera de resumir, las formaciones congénitas, los peores son, bien mejor librados, más causan, son fenobarbital, valproato, y los que mejor salen evaluados son la motrigina, levetiracetam y oxcarbazepina con una tasa de teratogenicidad cercana
o casi idéntica a la normalidad o a lo esperado en la población. Hay riesgos intermedios como carbamazepina, gabapentina, así lo ponen aquí, y todos los demás que vemos en la otra columna no sabemos, no hay suficientes estudios. Con una excepción con las benzodiazepinas que se ocupan de manera transitoria en algunas emergencias, ya hablaremos de eso más adelante también, y que no se ha visto mayor riesgo. Cuando hablamos de déficit neuropsicológicos inducidos por fármacos anticrisis, la historia es prácticamente igual. Fenorbital y valproato siguen siendo los que más van a incidir negativamente en el embarazo. Y por el contrario, levetiracetam y lamotrigina son los que mejor salen evaluados. Y ahí tenemos algunos riesgos intermedios y otro montón que no sabemos. Pero entonces ya vemos los extremos, el espectro, en los cuales podemos más o menos ir moviendo. Ojo, esos son signos de alarma. Es decir, al nosotros ver una mujer fértil con estos fármacos, se nos tiene que prender el foco de que eso posiblemente en un momento determinado sea un embarazo de alto riesgo. Los escandinavos, que les encanta estudiar esta parte, hicieron un recuento de miles de casos de mujeres embarazadas y muchas mujeres expuestas a fármacos anticrisis y trataron de sacar la relación que existía de trastornos del espectro autista en pacientes que han sido expuestas y las que no fueron expuestas a fármacos anticrisis. Perdón, se lo voy a plantear mejor. Los hijos de mujeres expuestas a estos fármacos, se les midió quiénes estaban expuestas y quiénes no, y se vio quiénes tenían mayor probabilidad de padecer, sus hijos, obviamente, trastorno del espectro autista. Y encontraron que la población general tiene una probabilidad de 0.8%. Y con fármacos anticrisis la probabilidad sube a 1.8%. Y cuando desglosábamos por los medicamentos, nuevamente serían mal evaluados valproato y topiramato. Incluso duplicaban o triplicaban la probabilidad de padecer espectro autista. Cuando hablábamos de discapacidad intelectual, ahora antes llamado retraso mental u otras formas, vemos que la misma historia. Si la población en general tiene un 0.3% de probabilidad, con cualquier fármaco anticrisis es de 1%. Y triplica. Y para el valproato y topiramato aumentaban aún más la probabilidad de padecer estas patologías cuando se había sido expuesto a ellos. Entonces, resumiendo, EURAP dice que el topiramato puede causar un bajo peso al nacer, disminución del perímetro cefálico en relación con la edad gestacional, mayor riesgo de autismo, discapacidad intelectual en el niño. Y ojo, algo muy importante que no se refleja aquí, es la disminución de la capacidad en el lenguaje. El niño expuesto a topiramato probablemente va a disminuir la probabilidad de desarrollar un lenguaje apropiado. Eso lo hemos visto en varias veces. Y valproato de sodio, pues mucho más florido todavía, reducción del cociente intelectual en los niños alrededor de 6 años de haber sido dado seguimiento, mayor riesgo de autismo, mayor riesgo de discapacidad intelectual y mayor riesgo de TDA. O sea, son muchos, aparte de todos los malformaciones congénitas estructurales. Para su conocimiento, la cohorte o iniciativa EURAP es la cohorte más extendida en el mundo, más amplia, que lleva alrededor de 30,000 pacientes enroladas y las cuales El Salvador también participa reportando casos anualmente. Ahora, esto es bien interesante. Este es el estudio MONEAD. El estudio MONEAD es un estudio que el señor Meador, allá en Palo Alto, California, lideró su multicéntrico grandísimo, en el cual se monitorizó los niveles séricos de los fármacos anticrisis a mujeres embarazadas, más que todo en el tercer trimestre, y ver la correlación que existía en el outcome cognitivo de los pacientes. Lo que hicieron fue que a 292 niños específicamente, a los 2 años, se les comparó con 90 niños, a 392 niños que habían sido expuestos a diferentes fármacos anticrisis, se les comparó con 92 que no habían sido expuestos.
A ese se les pasó el BSID-3, es decir, la escala de desarrollo infantil cognitivo, entre su tercera edición, que evalúa 5 parámetros. ¿Cuáles son esos? El lingüístico, el motor, el cognitivo, el socioemocional y el adaptativo. Y esto lo que hizo fue, o sea, le aplicaron a esto más o menos unos 2 años, y se vio el outcome, o sea, es decir, el resultado, que era la comparación de niños con mujeres, de niños de productos de mujeres con epilepsia expuestos a fármacos anticrisis con las que no, y el efecto de la exposición fetal en estos casos. Lo interesante, ese es el perfil de lo que se seleccionó, el financiamiento, el perfil de las mujeres que se enrolaron. Pero lo interesante es esto. Al final del estudio, cuando se comparó a ambas poblaciones, no se vio diferencia significativa en un deterioro cognitivo. O sea, no era tan bueno su estado cognitivo como el que estaba expuesto que el que no estaba expuesto. Al hacer un doble análisis, se vieron que sí habían algunas alteraciones, pero en la parte motora y adaptativa, no en la cognitiva. Pero la limitación, y aquí viene lo curioso, es que la gran mayoría de los fármacos que se habían utilizado en ese estudio era la motrigina y levetiracetam. En otras palabras, al hacer este análisis, vieron que cognitivamente a los 2 años estaban tan bien los niños que habían sido expuestos a estos fármacos como los que no habían sido expuestos. Lo que concuerda con lo que habíamos visto en las estadísticas anteriores, que estaban cercanas a la normalidad. En otras palabras, el perfil de seguridad de estos fármacos es tan alto que se acerca a la normalidad epidemiológica. Hay guías internacionales de diferentes instituciones y asociaciones que tratan de hacernos más fácil la vida, recomendándonos medidas para una buena práctica clínica. La ILAE, pues casi que a manera de resumen, nos dice que el uso de medicamentos como el topiramato aumenta el riesgo de crecimiento intrauterino bajo peso al nacer. El valproato está asociado altamente a malformaciones congénitas y, por el contrario, la motrigina, el levetiracetam y octamazepina son menos asociadas a estas malformaciones. Las malformaciones congénitas son dosis dependientes, es decir, a mayor dosis de fármacos anticrisis, mayor la probabilidad de tener malformaciones, a mayor cantidad de fármacos, mayor probabilidad de tener malformaciones, y cuando se ocupa valproato, independientemente sea solo o acompañado o en combinación con otro fármaco, aumenta aún más. El valproato, ya decíamos antes, está asociado con alteraciones no solamente de malformaciones congénitas mayores, sino también alteraciones cognitivas y del espectro autista. La mayoría de mujeres con epilepsia mantienen un control de crisis durante el embarazo, y el parámetro, como decíamos antes, del buen control de las crisis va a ser el buen control previo al embarazo. El control, la falta de adherencia a fármacos anticrisis te da alteraciones de la depuración y del consumo del medicamento. Las recomendaciones de la Academia Americana de Epilepsia dicen que, pues, si podemos, evitemos utilizar el valproato de sodio en mujeres, no importa la edad. Es un problema. Hay recomendaciones internacionales que dicen, si tiene una mujer, una niña con epilepsia generalizada idiopática, que sabemos que es una de las principales elecciones para valproato de sodio, tratemos de ver la manera de ocupar otra alternativa o pensar otra alternativa de entrada. ¿Por qué? Porque probablemente vaya a ser eficaz. Y el problema va a ser cuando esta niña crezca y quiera tener familia y tengamos que retener un medicamento que funciona. Y hay un axioma en epileptología que un medicamento que funciona no debe cambiarse. Las mujeres fértiles deberían ser asesoramiento preconcepcional siempre. Y es que realmente esa es nuestra responsabilidad. La paciente probablemente no, en generalidad no va a decir, doctor, ¿qué pasa si me embarazo con esta enfermedad? Porque la mayoría no lo piensa. Es a nosotros orientar a la paciente antes que suceda.
En pacientes con epilepsia o con alteraciones con enfermedad bipolar, si no hay otra opción de utilizarlo, ocupemos la dosis más baja posible. Y aquí, la Americana de Neurología y Epilepsia recomienda que sí ocupemos el ácido fólico incluso antes. Recordemos que el valproato de sodio inhibe la vía de los folatos y por esa vía teóricamente podría causar malformaciones congénitas. Las guías NICE pues, nos vienen a decir exactamente lo mismo que ya hemos estado diciendo. Comencemos el manejo antes del embarazo. La modificación del tratamiento se debe hacer antes del embarazo. Debe considerarse los riesgos adversos de cada fármaco anticrisis. Utilice dosis eficaz más baja posible en cada fármaco anticrisis, evitando, de ser posible, la politerapia. Y, pues, nuevamente, el valproato de sodio debería de tratar de evitarse al máximo en mujeres y si no hay otra opción, ocupar la dosis más baja. Los escoceses dicen exactamente lo mismo. Ellos nos dan unas recomendaciones preconcepcionales en el embarazo, y posparto, que vienen a hacer exactamente lo mismo que hemos estado hablando en esta ocasión. Solo para ver que, nuevamente, no es la recomendación solo de un grupo o de una escuela, es las recomendaciones internacionales que son consensos ya bien discutidos y bien aprobados y de acuerdo. Y dos cosas más antes de terminar. Dos recomendaciones de escuela. Así, una vez comenzado el embarazo, posiblemente sea probable aligerar el tratamiento. Ya tenemos, disminuir la dosis, suspensión lenta de algunos fármacos que pueden ser potencialmente teratogénicos como último recurso, pero nunca sustituir la dosis. Y es una costumbre sistemática, prácticamente, que mujer embarazada es igual a carbamazepina. Eso es lo que yo aprendí también cuando estaba en el pregrado, eso es lo que se sigue haciendo todavía. Cuando nos llega una paciente, independientemente si está en la tercera semana o en la 18ª semana, la conducta usual es modificar, quitar el que ya tiene y ponerle el otro. Esto puede ser potencialmente deleterio en dos sentidos. Uno, quitar un fármaco súbito, todos sabemos que es algo que nos enseñan a no hacer, un fármaco anticrisis, porque podría agravar las crisis de epilepsia. Y esto podría causar exacerbación e incluso llegar hasta un estado epiléptico. No sabemos si el fármaco que vamos a poner puede ser contraproducente. Recordemos, por ejemplo, que la carbamazepina puede aumentar las mioclonías y llegar hasta el estado epiléptico mioclónico. Y por otro lado, al inicio, cuando nosotros instauramos el nuevo tratamiento, no disminuimos teratogenicidad, la aumentamos. ¿Por qué? Porque tenemos las concentraciones del fármaco previo más las nuevas del fármaco presente. Entonces, sumando teratogenicidad va a tener un periodo en el cual la teratogenicidad va a ser la de los dos fármacos sumados. Y si estamos en las primeras 8 semanas, eso puede incidir negativamente en la uranogénesis. En caso de empeoramiento, tenemos que buscar los niveles séricos del fármaco. Recordemos, aquí, como les decía antes, podemos estar monitoreando los fármacos anticrisis a través de estos niveles séricos y tomar medidas incluso sin que el paciente se haya descompensado. La motrigina específicamente, recomiendan algunas escuelas, tomarla cada trimestre y ver si en el tercer trimestre tener niveles muy bajos, aumentarla profilácticamente y disminuirlos en el posparto. En ocasiones podemos ocupar de emergencia una benzodiazepina como clonazepam o clobazam para disminuir el umbral convulsivo mientras hacemos modificaciones. Ojo, de manera transitoria, tampoco es de ocuparlo mucho tiempo, no sabemos cómo va a reaccionar. Y ojo, también si la paciente toma benzodiazepinas, esto automáticamente en muchas escuelas podría predisponer a que no pueda lactar. ¿Por qué? Porque eso se puede ir a través de la leche y puede sobresedar al niño. Entonces, ojo, atención con eso, fenomenal también causa un efecto. Toda esta información y más se puede encontrar en el libro de Vida Castro, una epileptóloga mexicana que
con el cual tuvimos el honor de trabajar y hacer un capítulo junto con la doctora Sánchez, también de la Clínica de Epilepsia, que nos permitió trabajar en teratogenicidad en fármacos anticrisis. Está a disposición cuando lo necesite. Pues, y espero que estas recomendaciones sean de su utilidad, que pueden ser implementadas en la vida cotidiana y para romper algunos paradigmas y algunas costumbres que hayamos estado trayendo. Me queda más que invitarlos a comprar su ticket para irse pronto a República Dominicana, al Congreso Latinoamericano, que ya en un par de semanas, que en el cual podremos estar y nos podemos ver ahí también. Si hay alguna pregunta, será todo un gusto para mí contestarla.